tardes. Agradecer a todos vuestra presencia en estas horas después de una dura jornada laboral. Yo soy Pedro Flores, soy cardiólogo clínico en el Hospital de los Arcos y a mí me va a tocar, os voy a hablar sobre las peculiaridades del manejo de la cardiopatía isquémica en el paciente diabético. En mi presentación va a tener una breve introducción sobre la relevancia de la diabetes en la cardiopatía isquémica, algunas puntualizaciones sobre el tratamiento farmacológico en el paciente diabético con cardiopatía isquémica, unos breves pinceladas sobre la revascularización coronaria, las implicaciones que tiene el que el paciente sea diabético y acabaré con unas conclusiones. Por todos es sabido que la diabetes es un factor de riesgo cardiovascular muy frecuente y muy importante. En este metaanálisis que reúne multitud de pacientes, más de 26.000 pacientes, se ve como la diabetes supone un aumento del riesgo de enfermedad coronaria con un factor ratio de 2 respecto a los pacientes no diabéticos. Lo mismo para la muerte coronaria, el infarto no mortal, y para otros eventos ateroscleróticos como el ictus y la enfermedad arterial periférica. Esto lo sabemos ya desde hace años. A mí me gusta siempre poner esta gráfica, el estudio clásico de Hafner del 98, en el que nos dice que el paciente diabético es equivalente en cuanto al riesgo de infarto al paciente que ya ha tenido un infarto. Podéis ver como un paciente que no es diabético y no ha tenido un infarto previo, tiene un riesgo de un infarto a los 7 años de un 3,5% y el paciente diabético, el paciente con infarto no siendo diabético un 18,8%, lo mismo que el paciente que es diabético y no ha tenido un infarto. Lógicamente, la conjunción de estas dos entidades, diabetes y cardiopatía isquémica, comporta un altísimo riesgo de eventos de tipo infarto en el seguimiento. La fisiopatología de la cardiopatía isquémica en el paciente diabético es multifactorial, intervienen múltiples vías metabólicas y múltiples factores. Tenemos la propia dislipemia del paciente diabético, la coexistencia de factores de riesgo como la hipertensión, la propia hiperglucemia, la disfunción plaquetaria. Todo ello va a llevar a una disfunción endotelial, a un estado protrombótico que va a favorecer una aterosclerosis rápida y extensa, que es lo que solemos observar en muchos pacientes diabéticos cuando realizamos coronariografías o estudiamos la anatomía coronaria mediante técnicas de imagen. La prevalencia de diabetes en el paciente con cardiopatía isquémica es bastante alta. En este estudio, que es el estudio GAMI, con 2.853 pacientes, en base a la hemoglobina glicada al ingreso, se vio que en pacientes con infarto hasta un 20% tenían diabetes conocida y un 18% se diagnosticaron en el momento del ingreso. Además, un 31% cumplían criterios de prediabetes y solamente un tercio tenían un metabolismo hidrocarbonado basado en la hemoglobina glicada normal. Es decir, que casi 2/3 de los pacientes tenían algún trastorno del metabolismo hidrocarbonado. Además, cuando en esos pacientes que no tienen diabetes conocidas, cuando se realizan estudios con sobrecarga oral de glucosa, se demuestra que muchos de esos pacientes cumplen criterios de diabetes o trastornos de la tolerancia a la glucosa. Esta es la encuesta del Eurospike, que es una encuesta que se hace a nivel europeo sobre diferentes factores de riesgo cardiovascular y su manejo, y se puede ver cómo en pacientes que tenían enfermedad cardiovascular conocida y no eran diabéticos conocidos, a los que se realiza un test de sobrecarga oral de glucosa frente a la glucemia en ayunas, podemos ver como tanto en pacientes ambulatorios como en pacientes agudos, el porcentaje de pacientes que cumplen criterios de diabetes aumenta significativamente y se llega a diagnosticar hasta un 50 y un 60% de algún trastorno del metabolismo hidrocarbonado. Y es importante también recordar que en los pacientes que no son diabéticos conocidos, pero que tienen algún trastorno del metabolismo hidrocarbonado,
esos pacientes con enfermedad cardiovascular, esto tiene un impacto pronóstico importante. Este es un estudio también con pacientes con enfermedad coronaria en el que se analizó el impacto pronóstico de los 3 métodos o los 3 test que tenemos para diagnosticarle la diabetes o los trastornos del metabolismo hidrocarbonato, la glucemia en ayunas, el test de sobrecarga oral de glucosa y la hemoglobina glicada. Se demuestra, como en esos pacientes que no eran diabéticos, lo que mayor valor pronóstico tenía era el test de sobrecarga oral de glucosa. Para lo que es el diagnóstico de diabetes en el seguimiento, tanto, ahí lo podéis ver a la derecha, el test de sobrecarga oral de glucosa como la hemoglobina glicada demostraron valor pronóstico para el diagnóstico de diabetes en el seguimiento. En las guías de diabetes de la Sociedad Española de Cardiología, perdón, dice que no sé, voy a gritar un poquito más. En las guías de diabetes de la Sociedad Española de Cardiología se establece que el screening de diabetes en el paciente con cardiopatía isquémica es igual al paciente que no tiene cardiopatía isquémica. Se recomienda basar el diagnóstico en la hemoglobina glicada y la glucemia en ayunas y solo recurrir al test de sobrecarga oral de glucosa en caso en los que no sean concluyentes esos resultados o tengamos alta sospecha de diabetes. Se recomienda que cuando se hace un test de sobrecarga oral de glucosa en pacientes con síndrome coronario agudo, dada la resistencia a la insulina que puede haber secundaria al estrés de esta situación, no se realice hasta pasados 4 o 5 días del evento, es decir, sería realizarlo cerca del alta. Es importante identificar a los pacientes diabéticos que tienen con cardiopatía isquémica porque va a modificar el tratamiento. Más adelante veremos aspectos concretos de la cardiopatía isquémica, pero sin lugar a dudas, lo que más va a modificar el tratamiento de la cardiopatía isquémica, el hecho de ser diabético, es el propio tratamiento cardiometabólico. Concretamente me refiero a los análogos del GLP-1 y los inhibidores del SGLT2. Todos estos fármacos han sido testados en estudios de seguridad cardiovascular donde se incluían pacientes o con enfermedad cardiovascular establecida o riesgo cardiovascular muy alto. Incluso algunos se desarrollaron en pacientes con síndrome coronario agudo. Se recomienda la liraglutida, la semaglutida o la dulaglutida para pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular establecida o alto riesgo cardiovascular para reducir los eventos cardiovasculares. Y concretamente, en el estudio LEADER se vio como la liraglutida era capaz de reducir el riesgo de muerte. En este metaanálisis publicado en el Lancet en 2019, podemos ver cómo los análogos del GLP-1 consiguen reducir de forma conjunta en el metaanálisis los componentes del MES, ¿vale? Los eventos ateroscleróticos principalmente. En algunos de esos estudios, como puede ser el estudio LEADER, se demostró una reducción de la muerte cardiovascular. En otros estudios, como el estudio SUSTAIN 6, se demostró la reducción del ictus y también en el estudio LEADER el infarto de miocardio. A la derecha podéis ver cómo ese beneficio cardiovascular entre los eventos aterotrombóticos de los análogos del GLP-1 era mayor en los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida. Se conseguía tanto en pacientes con hemoglobina glicada más alta como más baja, también en pacientes el beneficio era precoz, se observaba ya en menos de 3 años de seguimiento. Parece que era mayor con los tratamientos que se administran semanalmente y lógicamente con los que son los análogos del GLP-1 humano, y no hubo una influencia respecto al peso. Yo creo que esto es importante porque hoy en día nos encontramos limitados a la hora de utilizar estos fármacos por el visado de inspección y la limitación en base al índice de masa corporal. El otro grupo farmacológico dirigido al tratamiento de la diabetes, pero que ha demostrado grandes beneficios cardiovasculares, son los inhibidores del SGLT2. Las guías de diabetes de la Sociedad Española de Cardiología recomiendan en el paciente con enfermedad cardiovascular o alto riesgo o muy alto riesgo cardiovascular el uso de empaglifosina, canaglifosina o dapaglifosina para reducir los eventos cardiovasculares. Y concretamente, en el estudio empaglifosina consiguió demostrar la reducción del riesgo de muerte en los pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular.
Recordar que en el estudio en PARRE casi todos los pacientes que se incluyeron eran en prevención secundaria, es decir, tenían enfermedad cardiovascular establecida y más de unos 75%, creo recordar, eran pacientes que ya habían tenido un infarto previo o cardiopatía isquémica. En el estudio Canvas, en el estudio DICLER, la proporción de pacientes en prevención secundaria era menor y cuando se analizó los eventos en los pacientes en prevención secundaria, en ese subgrupo de pacientes se vio que el beneficio era mayor. A la derecha os muestro un metaanálisis con los diferentes eventos analizados en estos estudios con SGLT2 y se ve como principalmente lo que consiguieron reducir fue el riesgo de ingreso por insuficiencia cardíaca. Y sobre todo eso fue lo que consiguió, sobre todo eso y concretamente también se vio cómo la empaglifosina conseguía reducir el riesgo de muerte cardiovascular que en el conjunto pues, bueno, sale favorable. Pasando ya al tema de los antianginosos, recordar que no hay una que se deben utilizar beta-bloqueantes, se pueden utilizar beta-bloqueantes en el paciente diabético como antianginosos y que hay una cierta recomendación a favor de utilizar el carvedilol o el nebivolol por su capacidad para mejorar la sensibilidad a la insulina sin un efecto negativo sobre el control metabólico. Muchas veces utilizamos el bisoprolol, yo personalmente no creo que esto tenga un impacto pronóstico significativo, pero en las guías de diabetes aparece ese comentario. Respecto a otro antianginoso, la ranolacina, que es un fármaco que consigue reducir el número de episodios de angina y el uso de nitratos de corta acción, demostró en sus estudios pivotales mayor beneficio en el paciente diabético. Y además también se observó cómo conseguía mejorar el control glucémico del paciente diabético por diferentes mecanismos. Respecto a la antiagregación, a pesar de la disfunción plaquetaria del paciente diabético y el estado protrombótico que supone la diabetes en sí, no hay una recomendación diferente respecto al paciente no diabético ni en el síndrome coronario crónico ni en el síndrome coronario agudo. Se recomienda la misma dosis de aspirina, entre 70 y 160 miligramos, en prevención secundaria, que es igual al paciente no diabético. Y, igual que en el síndrome coronario agudo, hay una recomendación preferible sobre el uso de ticagrelor o prasugrel sobre clopidogrel, igual que existe esta recomendación en el paciente no diabético. Sí que podría haber una influencia en el tema de la antiagregación en el paciente diabético en cuanto a la prolongación de la doble antiagregación más allá de 12 meses. Las guías de práctica clínica dejan abierta la posibilidad al uso de la terapia de la doble antiagregación más allá de los 12 meses y hasta los 3 años para los pacientes diabéticos que han tolerado la doble antiagregación sin complicaciones hemorrágicas. De hecho, algunas escalas que nos ayudan, aunque su uso no está muy extendido, a decidir si a realizar una doble antiagregación después de un síndrome coronario agudo de solo 12 meses frente a una antiagregación más prolongada, incluyen la diabetes como uno de los factores que favorecen la terapia antiagregante prolongada. Otra estrategia con una mayor potencia antitrombótica a largo plazo sería el uso de ticagrelor a dosis baja, 60 miligramos cada 12 horas, no 90 miligramos cada 12 horas, que sería el tratamiento estándar en el primer año del síndrome coronario agudo, en pacientes tras un infarto. En este estudio, que fue el estudio Pegasus, en el que se demostró que utilizar el ticagrelor más allá del año, sobre todo las dosis bajas que mostraron un mayor beneficio en términos de menos sangrados, los criterios de inclusión, uno de los criterios de inclusión eran pacientes que hubieran tenido un infarto previo en el año anterior, que no hubieran tenido complicaciones hemorrágicas y que además fueran diabéticos. Respecto al tratamiento hipolipemiante, paciente con diabetes y cardiopatía isquémica, tenemos que tener claro que son pacientes que directamente se consideran de riesgo muy alto. Y el objetivo del LDL, según las últimas guías de dislipemia, sería alcanzar un LDL por debajo de 55. No hay diferencia en la estrategia hipolipemiante entre el paciente diabético y no diabético. Debemos seguir utilizando las estatinas como primera línea de tratamiento. El ezetimibe se puede utilizar como terapia adyuvante y si no vamos a alcanzar objetivos, pues se puede recurrir al uso de inhibidores de la PCSK9 con las limitaciones que tenemos actualmente del visado de injección. Existe, y habréis oído, el efecto diabetógeno que pueden tener algunas estatinas, pero en ningún caso esto va a justificar su no utilización cuando existe una indicación firme, como puede ser claramente la prevención secundaria del paciente diabético con cardiopatía isquémica.
Entrando en el tema de la revascularización coronaria, en principio no existe ninguna diferencia entre las recomendaciones del uso de stent farmacoactivos y acceso radial o el uso de la arteria mamaria interna en el caso de cirugía de revascularización en pacientes con y sin diabetes. No hay diferencia. El tema de la metformina, que cuando se va a hacer una coronariografía, en general no se recomienda suspenderla si el paciente tiene una función renal normal. Sí, si existe deterioro de la función renal, y sí que es verdad que el paciente que toma metformina, en la guía recomienda a lo mejor hacer un chequeo de la función renal tras la coronariografía. Yo en general creo que lo más sencillo, dado es si un paciente se va a someter a un procedimiento, lógicamente los pacientes ingresados se retiran a todos la metformina por el riesgo de acidosis láctica y por las variaciones que puede haber en la función renal, pero en un paciente ambulatorio si se va a someter a un procedimiento, pues no creo que haya ningún inconveniente en 48 horas antes suspender la metformina. Aunque es verdad que el riesgo de desarrollar una nefropatía o una acidosis láctica es muy bajo. Por último, en cuanto a la indicación de revascularización en pacientes con síndrome coronario crónico, es decir, no estamos hablando del síndrome coronario agudo, las indicaciones para revascularizar son las mismas entre el paciente diabético y no diabético. Es decir, se debe abordar la enfermedad coronaria en caso de síntomas que no se consiguen controlar con tratamiento médico, en caso de que en las pruebas de detección de isquemia haya grandes territorios isquémicos o que tengamos lesiones coronarias de muy alto riesgo, como sería el tronco o la descendente anterior. Sí que existen diferencias en la elección de tratamiento quirúrgico, ahí donde pone CABG, o percutáneo, que sería con cateterismo, donde pone PCI. En general, se recomienda que, como veis al final, en la última parte de la tabla, en los pacientes multivasos diabéticos se favorece la cirugía porque ha demostrado mayor beneficio en términos de, sobre todo, de reducción de revascularizaciones y de infarto en el seguimiento en pacientes con enfermedad multivaso, sobre todo cuando esta enfermedad multivaso es compleja. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cuando hablamos de elegir entre un método de revascularización u otro, son muchísimas las características que tenemos que valorar a la hora de elegir el mejor método de revascularización. Y como digo, la diabetes sería un factor a favor de la cirugía de revascularización, pero no sería el único. Y acabo con las conclusiones. La diabetes es muy común en el paciente con cardiopatía isquémica y ensombrece el pronóstico. Las estrategias de prevención secundaria no difieren en exceso entre el paciente diabético y no diabético, aunque el beneficio de las mismas en términos absolutos es mayor, dado que el paciente diabético es un paciente más riesgo. La diabetes es un factor para intensificar y prolongar la terapia antiagregante y para la revascularización quirúrgica del paciente con enfermedad multivaso, aunque siempre se requiere una valoración multifactorial. Me gustaría añadir otra conclusión, que es que debemos favorecer el uso de los nuevos tratamientos que tenemos específicamente dirigidos para el control metabólico, me estoy refiriendo a los análogos del GLP-1 y los inhibidores del SGLT2 en pacientes con cardiopatía isquémica, ya que son pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, donde los ensayos clínicos han demostrado un beneficio pronóstico muy importante. Muchas gracias a todos por la atención y dejamos para el final las preguntas.